Vamos a realizar la tabla de verdad de la expresión P entonces Q o no R. Recuerda que lo primero que tenemos que hacer es sacar las proposiciones simples, identificar cuántas son para saber cuántos valores de verdad va a tener nuestra tabla. Entonces, sabemos que la fórmula es 2 a la n. ¿Cuántas proposiciones simples tengo? P, Q e implícitamente sabemos que tenemos que tener R, es decir, 3. Entonces sería 2 a la 3 y esto es 8. 8 valores de verdad. Comenzamos entonces a llenar nuestra tabla colocando primero las proposiciones simples. Entonces sería P, Q. Aquí no aparece la proposición R, pero para poder negarla debo tenerla. Entonces colocamos R. Ahora las negaciones que aparezcan, solamente aparece negación de R. Y empezamos a trabajar las operaciones. ¿Cuál operador primero hay? Ese paréntesis, es decir, Q o negación de R. Esta es mi primera operación. Y por último viene la operación entre P con esta columna. Entonces, ¿qué columna es? 1, 2, 3, 4, 5. Mi columna 5. Voy a decir entonces que la última columna sería P. Entonces, la operación esta que es columna 5. Hago la tabla. Teniendo la tabla de las columnas, vamos a ubicar cuántas filas debe tener esta tabla. Debe tener ¿cuántas? 8. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a llenar comenzando con las posibilidades para P. Sería 4 verdaderas, 4 falsas. Ahora, para Q sería 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Para R sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a negar R, es decir, lo contrario. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Ya tengo las proposiciones simples y la negación que aparece ahí, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer ahora? Empezar a hacer las operaciones. Identifico con qué columna voy a trabajar. Voy a trabajar con la columna Q, esta columna, y la columna no R, o sea, la columna no R que es esta. Ahora, ¿qué debo identificar? ¿Qué operador o qué conectivo voy a utilizar? El conectivo O. Miro la tablita, ¿cuál es la característica del O? El O dice que es falso cuando las dos son falsas. Que es falso cuando las dos es falsas. Entonces simplemente me ubico en esta característica y agarro las dos columnas. Falso con falso, aquí me da ¿cuánto? Falso. Sigo subiendo. Aquí, falso con falso, ¿me da qué? Falso. Ya no hay más, lo demás lo relleno con verdadero. ¿Listo? Ok, ahora paso a la siguiente columna, pero la siguiente columna me dice, trabaja la columna P, esta, con la columna 5, con esta. Mucho cuidado con lo siguiente, muchachos. Cuando ustedes vayan a hacer tablas de verdad, en el conectivo entonces, es el único conectivo que deben tener en cuenta el sentido de la expresión. ¿Me hago entender? Aquí dice P entonces 5, es decir, desde aquí opero para acá, en este sentido. Porque es que el entonces, la característica dice que verdadero con falso, esto es falso. Esta es la característica del entonces. Entonces depende mucho de qué va de primero, ¿no? No es lo mismo trabajar de aquí para allá que de allá para acá con ese conectivo. Entonces, vamos a trabajar con estas dos columnas. Y la característica dice que verdadero con falso me da falso. Comenzamos. Estos no me importan porque empiezan por falso. ¿Sí me hago entender? Como dice que para que sea falso, la primera tiene que ser verdadera. Estas primeras 4 no me interesan. Voy acá. Verdadero con verdadero no. Pero esta que es verdadera con falso me da falso. Sigo subiendo, no hay más.
Lo demás es verdadero. ¿Listo? Ahí tenemos. Obviamente, como es verdadero con falso, esto es una contingencia.